Sean ustedes bienvenidos y sean ustedes bienvenidas. Al final puede que hasta se cumplan los malos augurios del alcalde de la ciudad, José Loaiza, sobre los presuntos intentos de la Junta por retrasar el proyecto del Jerez, el de la torre con 22 pisos hacia arriba. La Zona Franca, que es la propietaria, aunque se entienda con el Ayuntamiento de San Fernando, ha encargado el estudio arqueológico preceptivo en cualquier obra donde se prevean restos de cualquier tipo. Y en el caso de los terrenos del Jerez se prevén, y así está recogido en la Carta Arqueológica de San Fernando. No se trata de la batería protegida que todos conocen y de hecho no se puede tirar el edificio principal de la antigua escuela, sino de la posibilidad de que debajo de la tierra se encuentre una necrópolis de la segunda edad del Hierro, aproximadamente unos 1800 años antes de Cristo, aunque eso depende de los territorios, porque en unos sitios fue antes y en otros sitios fue después. Visto así, es algo normal en una tierra rica en restos arqueológicos, como es la Bahía y sobre todo Cádiz, donde se hace un agujero y aparece un finicio, como decía Xano Lobato. Pero San Fernando también es rica en yacimientos y se demuestra en los hornos púnicos encontrados en distintos lugares o en la necrópolis del Neolítico, en Retamarillo, en el sector 3 de Campo Soto. El dilema es si una vez que se excave para ver lo que hay y se vea lo que hay, se podrá sellar y tapar, como ocurrió con los terrenos sobre los que se asienta el campo de hockey, que los arqueólogos, que son unos exagerados en esas cosas, dicen que es un yacimiento de incalculable valor y que taparlo ha sido la mayor aberración que se podía cometer y que se cometió. O bien que se encuentre la necrópolis y se tenga que seguir excavando para ver hasta dónde llega y que finalmente llegue hasta el solar donde van a poner el Mercadona tamaño familiar. Sea como sea, está claro que puede suponer un retraso en la ejecución del proyecto, aunque es verdad que en el peor de los casos, y además de que todavía faltan documentos, se podría cumplir con el anuncio de que las máquinas estarían trabajando allí a primero de este año 2014. Para ello basta con comenzar, pues, por ejemplo, por la urbanización o por otra parte de la obra que no interfiera en la excavación arqueológica. Pero ¿y si la necrópolis coge todo el Jerez? Una de las soluciones es que se selle, porque si se selló una del Neolítico de 8 o 9 mil años antes de Cristo, ¿por qué no se va a sellar una de hace 1500 años antes de Cristo? O lo mismo no se sella y en vez de un Mercadona se queda aquello como reclamo turístico-cultural. Ahí tienen a Cádiz, capital, vendiendo en Fitur a los fenicios, que hasta han resucitado a uno de ellos y le han puesto nombre. Pero ojalá no ocurra nada. Ya por lo menos han vuelto a poner el letrero del proyecto que se llevó el viento con los temporales pasados. Eso sí, lo han puesto de aquella manera, pero todo es cuestión de sentarse y ordenarlo un poco. La última o la penúltima polémica entre el Gobierno y parte de la oposición, concretamente el PSOE e Izquierda Unida, está centrada en los presupuestos municipales y en el préstamo de 13 millones de euros que va a pedir el Ayuntamiento de San Fernando. De esos 13 millones, 8 son para arreglar el ayuntamiento y los socialistas consideran que en vista de que aquí a que empiecen las obras va a llover lo suyo, que dejen 3 de los 8 millones para un plan de empleo que beneficie al millar de familias en riesgo de exclusión social que hay actualmente en San Fernando. La portavoz del PSOE, Patricia Cavada, lo aclaraba en una entrevista concedida a este periódico esta semana y decía que todo es cuestión de voluntad política. Con independencia de que eso es una excusa, y si él quisiera hacerlo, diría, portavoz del Partido Socialista, vamos a buscar una solución para estas personas y mira, no vamos a sacarlo del ayuntamiento, pero podemos coger de aquí y darle una solución a estas personas. Eso es voluntad política, pero eso no lo dice, sino simplemente busca excusas. Esta es una excusa que además es inválida. ¿Por qué? Porque la finalidad del crédito es lo que tú tienes que mirar. Y si el programa de contratación lo que busca es invertir en mantenimiento urbano de la ciudad y ejecutar obras de mantenimiento de la ciudad, estamos hablando de inversión. Y como en cualquier empresa, lo mismo ocurre en la administración pública, tú lo puedes ejecutar
con mano de obra ajena, con terceros o con mano de obra propia, que es el caso. De esta manera se buscan soluciones. La cuestión es que no se quiere buscar la solución, pero además quiero decir que hoy hemos tenido la Comisión de Hacienda, a la que ha ido por urgencia las alegaciones presentadas por el Partido Socialista, por el Grupo Socialista, y el informe del interventor única y exclusivamente manifiesta que esto depende de una decisión política, no hace ningún otro tipo de observación. Mientras tanto, el portavoz del Partido Popular, Daniel Nieto, aseguraba que no es posible sacar 3 millones de los 8 destinados al arreglo del ayuntamiento porque se trata del capítulo de inversiones y tenía que ser íntegramente para inversiones. La obra del ayuntamiento es una inversión que se puede financiar con un préstamo. Y este gobierno puede financiar con un préstamo y no otros ayuntamientos porque hemos hecho nuestros deberes. A nosotros nos salen las cuentas y por eso nosotros hemos podido presupuestar la obra completa del ayuntamiento. Completa, porque si no, no podríamos licitarla. Pero es que eso lo sabe la señora Cavada, el señor Fernando León, eso lo sabe todo el mundo. Para licitar una obra, tú tienes que contar con el presupuesto total de la obra, aunque se haga en varios años y evidentemente se vaya pagando por certificación de obra a medida que esa obra se va haciendo. Pero para licitarla tiene que estar el presupuesto completo, que es lo que tenemos nosotros. Y tenemos nosotros porque hemos hecho las cuentas. Ellos dicen que de estos 8 millones de euros, 3 los destinemos a obras de mantenimiento, que son obras que no son obras, que no son inversiones, sino que son gastos corrientes. Y eso no se puede hacer. Están mintiéndole a los parados isleños, están manipulando a los parados y están intentando abrir un debate que es imposible. Las inversiones no son gastos corrientes. Y esto no es algo que decida el gobierno del Partido Popular en San Fernando, esto es así en todos sitios. Por lo tanto, conviene recordárselo al Partido Socialista porque nos parece que después de tantos años, cuando tenemos una oportunidad real, tenemos el dinero para rehabilitar el ayuntamiento, que estén intentando torpedear esa rehabilitación, no ya poniendo pegas desde el punto de vista administrativo, que las están haciendo, sino también intentando sembrar dudas sobre la idoneidad de realizar esa obra, porque yo me pregunto si es que esa obra no la van a ejecutar trabajadores. La obra del ayuntamiento, ¿cómo se hace? Esa obra no crea empleo. Una obra de rehabilitación de un edificio que es necesaria para la vida administrativa de esta ciudad, que es necesaria para la recuperación del patrimonio histórico de esta ciudad, una obra de 8 millones no crea empleo. ¿Una obra de 8 millones de euros no crea empleo? Es la pregunta que nosotros le hacemos al Partido Socialista. ¿Por qué hay que parar esa obra y destinar, no hacer una obra y destinar 3 millones de ese presupuesto a otra cosa que no se puede hacer? Pues sencillamente por lo que ha dicho nuestra portavoz en empleo, Teresa Ruiz Tillero. Las competencias de este ayuntamiento son rehabilitar y es la obligación, rehabilitar el Palacio Municipal. Y las competencias de la Junta es poner en marcha planes de empleo. Y en materia de paro era el secretario local del Partido Popular, Pascual Junquera, quien ahondaba en el tema y aseguraba que los planes de empleo están fracasando, sobre todo los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Igual que sale constantemente criticando toda aquella política de empleo que el INPI realiza, no hace mucho ha salido criticando los 100 puestos de trabajo que se van a meter, diciendo que ya no se van a cumplir, que ya no llega por más tiempo, pues ahora que defienda a los parados de San Fernando, que luche contra sus propios compañeros, exigiéndole que contesten cuántos parados de San Fernando han entrado en el plan local. Esos 2 millones de euros aproximadamente que se han gastado en los colegios de San Fernando, ¿cuántos parados de la construcción han entrado en el plan local? Porque hasta la fecha, y según los mismos parados, no han entrado casi ninguno o ninguno. Esta es la crítica que tenemos diariamente
de las personas que están paradas, que son albañiles diariamente en el ayuntamiento. Porque es penoso que el ayuntamiento en todas sus obras exija que sean personal de San Fernando que trabajen en ella. En todas las empresas constructoras tienen la obligación de meter personal de San Fernando. Es penoso que la Junta de Andalucía, en las obras que ya hagan en esta ciudad, no metan a ninguno de los parados en esta ciudad. No podemos imponer, porque la ley lo dice muy claramente. Todo español tiene derecho a trabajar en cualquier lado de España, pero nosotros pedimos a las empresas constructoras que sean personal de San Fernando quien trabaje en San Fernando. Y gracias a Dios, las empresas están ayudando en este caso a los parados de San Fernando. ¿Y a todo esto qué dice el movimiento de parados? Pues que ni unos ni otros, que los planes de empleo están mal diseñados y que el control de la exclusión social brilla por su ausencia. En cuanto al plan OLA de la Junta, con la que se están arreglando los colegios, dicen los parados que no se cumple el porcentaje de desempleados de la localidad que deben contratar las empresas y que las obras del ayuntamiento, si se pretende subcontratar, tampoco servirá de mucho, salvo que se ejecute a través de un plan social. Los parados se han entrevistado tanto con los socialistas, en la sede de los socialistas, como con los populares, y a los dos les han dicho lo mismo. Y los populares y socialistas dicen una parte de lo que le han dicho los parados. Les pongo en antecedente. El Partido Andalucista presentó en el pleno del mes de junio una moción para que la Consejería de Educación se pusiera de acuerdo con la agencia tributaria para conocer la situación real de las familias que solicitan ayudas públicas para la guardería. Como muchos padres deben saber, porque lo habrán sentido en sus propias carnes, la Consejería de Educación tiene en cuenta la declaración de la renta del solicitante, pero la declaración de 2 años antes, porque cuando se solicita la ayuda todavía no se ha presentado la declaración de ese año. A nadie se le escapa que con la crisis, e incluso sin crisis, la situación de una familia puede cambiar de la noche a la mañana, y eso lo comprendió la Delegación Provincial de Educación, que dijo que trasladaría la petición de los andalucistas a la Consejería, directamente a la Junta. Una vez que la Consejería no contestaba, pues los andalucistas llevaron la petición al Defensor del Pueblo andaluz, que comparte los argumentos y las posturas del PA en la defensa de los intereses de las familias afectadas y asegura que las reflexiones y opiniones de los andalucistas pueden ser de utilidad para el futuro de la oficina del Defensor del Pueblo. Entre otras cosas, asegura lo siguiente, que las reflexiones y opiniones de nuestra denuncia les pueden ser de utilidad para el futuro trabajo de la oficina del Defensor del Pueblo y que va a incluir en la memoria anual que la oficina del Defensor del Pueblo remite al Parlamento de Andalucía su resolución y nuestro escrito de denuncia, nuestro escrito de queja. Subraya la rigidez del sistema, el Defensor del Pueblo, y considera que la normativa debe ser lo suficientemente flexible para poder contemplar las variaciones experimentadas en las familias, en sus rentas, y no centrarse simplemente en lo que hasta ahora es el criterio imperante, el criterio legal, el criterio obligado, que es la situación económica del IRPF, de la renta declarada a la agencia tributaria 2 años atrás, porque la del año anterior evidentemente no se ha presentado cuando se tramitan este tipo de matrículas y de ayuda y de bonificaciones, así que nos tenemos que remitir 2 años atrás. 2013 nos teníamos que remitir a 2011. Y esto esta renta declarada puede no tener ninguna relación con la situación económica real en la fecha de acceso de los menores a una plaza de estos centros. El Defensor del Pueblo andaluz califica de injusticia que algunas familias que habían visto mermados sus ingresos por los avatares de la crisis tuvieran que hacer frente al precio público que se ha de abonar por estas plazas, como si siguieran disfrutando de este nivel de renta que tenían 2 años antes y que ha llevado a muchos padres a prescindir de estos servicios públicos por no poder hacer frente a su coste. Añade el Defensor del Pueblo que la actual normativa de aplicación de estos precios públicos establecidos para los servicios de las escuelas infantiles suponen, cito literal, textualmente, una quiebra del principio de capacidad económica consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución,
que tiene su traslación al ámbito autonómico en el artículo 179.2 del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, y que dicho principio determina la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema tributario justo. Decía aquello de agradar al respetable, o sea, a todos ustedes, y quiero hacerlo con la quietud propia de quien lidia en los medios, con las zapatillas bien clavadas en el albero. Espero poder brindar un nuevo episodio de gloria en las vísperas más esperadas, ansiadas y deseadas por el cofrade cada año. No se trata del pregonero de la Feria Taurina de la isla, entre otras cosas porque no existe tal Feria Taurina en la isla, sino el pregonero de la Semana Santa de este año, José Martín Pérez Jiménez, después de recoger el portafolio que le entregó el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel Rivera. El acto tenía lugar comenzando la semana en el Centro de Congresos Corte de la Real Isla de León, y José Martín Pérez, Martín sin más, comenzaba contando una de las primeras anécdotas tras su designación como pregonero. Habrán comprobado que miraba y remiraba esta artística protección de los Inmaculados A4, que paulatinamente van dando forma a la glosa del próximo Domingo de Pasión. Y lo hacía porque hace unos días me choqué de frente con una de las primeras anécdotas, de las muchas que me irán saliendo al paso según me han ido adelantando y confirmando algunos de mis antecesores. Os cuento. Me encontré en la calle con alguien al que, es cierto, hacía tiempo que no veía. Me daba la enhorabuena por el nombramiento, me mostraba su alegría por ello, y sin media respuesta por mi parte, no me dio tiempo y me preguntó de sopetón: «Quillo, ¿te han dado ya el carpe blanc?». Imaginaron mi cara de incredulidad al tener que digerir con destreza a qué se estaba refiriendo este buen hombre y qué debía contestar yo. La cuestión me la planteaba con la rotundidad propia de quien sabe de lo que habla, y mi tiempo de reacción era escaso. Y reaccioné, cuando caí en la cuenta que lógicamente se estaba refiriendo a este acto y a este portafolio que he mirado y remirado con antelación. Así que aquí me encuentro recibiendo el carpe blanc según versión de este conocido. Martín había tenido palabra para el presentador del cartel, el periodista Antonio Campos Martínez, y obviamente para el autor de la foto que lo ilustra, Antonio de Hombre Márquez. Se trata de una imagen, la del cartel, del paso de misterio de la Cofradía de la Oración en el Huerto, doblando hacia la calle Marconi y con la iglesia de la Pastora como fondo, en un recuerdo y homenaje a los 5 fallecidos en el accidente ferroviario de Santiago el pasado 24 de julio, y especialmente del que fuera hermano mayor de la hermandad, Ignacio Bustamante Morejón. Antes de proseguir con este solemne ritual del doctorado pregonero, debo dirigirme a mi admirado Antonio de Hombre Márquez. Efectivamente, tu obra es corazón, es sentimiento y es recuerdo, Antonio. Felicidades. Me siento muy honrado por compartir contigo el anual anuncio de la fiesta de la primavera por excelencia. Creo firmemente en las casualidades y en la divina providencia. Gracias emocionadas a quienes, desde donde se encuentren, hayan permitido que 2 cofrades del Martes Santo nos crucemos en este bonito camino para emprender juntos la anunciación anticipada de cómo nuestra isla celebra sus misterios pasionales. Previamente, el pregonero había recogido el cartablog al que se había referido al inicio de manos del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, y lo había mirado y remirado antes de colocarlo sobre la mesa de la presidencia del acto. El pregonero del año pasado, el sacerdote Alfonso Gutiérrez Estudillo, había pasado los trastos de matar al caricantano, saludando igualmente al autor del cartel y al presentador del mismo. Se había descubierto el cartel por parte del autor, Antonio de Hombre, y del alcalde de San Fernando, José Loaiza.
y el presidente del Consejo había entregado sendas placas a De Hombre y a Antonio Campos, y el locutor de Radio La Isla y director del magazín matinal había glosado el cartel: la Semana Santa y los íntimos sentimientos cofrades que alimentan una devoción y una pasión que en el caso de San Fernando se extiende por los 4 costados cofradieros. Así que, como muestra de agradecimiento, queremos que tengas un pequeño recuerdo. Dibujado aún en nuestra frente una cruz de cenizas. Es un hecho completamente inusitado este de sudar sangre, pero en Jesús se vio. Por la tensión psíquica, la angustia. El lugar está repleto de gente, mareas de turistas, ríos humanos que se cruzan una y mil veces como cofrades perfectamente cortos y antifaces, y que hacen al Señor más humano, y que lo hacen a la vez más divino. Y hablando de Semana Santa, esa es una de las principales ofertas que lleva el Ayuntamiento de San Fernando a la Feria Internacional del Turismo que se celebra cada final de enero en Madrid. Esa, entre otras ofertas. Una Feria Internacional del Turismo que ha perdido su carácter popular, que movilizaba en la última década del siglo pasado y el primer lustro del actual a los ayuntamientos y sectores relacionados más o menos directamente con el sector. Al decir que ha perdido su carácter popular, no es porque el recinto ferial de Madrid ya no abra los 3 primeros días para el público en general, sino porque hace un decenio, poco más o menos, iba medio pueblo a Madrid a costa de las arcas municipales. En este caso, media isla. Entonces, a Fitur se la conocía popularmente como Fritur, habida cuenta de la importancia de la intendencia en las jornadas abiertas al público, con butifarra y vino de Chiclana a granel, tortillas de camarones de San Fernando, langostinos de San Lucas, están propios y diferenciados para cada pueblo en vez de una oferta provincial como ocurre ahora. Un dispendio. Pues esa despopularización de Fitur no quita un ápice de importancia a la feria, aunque ya no nos suene tanto como antes a nivel local. Al contrario, los cambios que se introdujeron en la concesión de la asistencia a Fitur han servido para que los ayuntamientos limpiaran el grano de la paja y centraran las actuaciones en el sector realmente importante, que no es el de los madrileños coleccionando bolsas, sino el de los operadores turísticos a los que hay que vender el producto. La Feria Internacional del Turismo es hoy en día tanto o más importante que antes porque se ha profesionalizado desde las dos partes, vendedores y compradores de ofertas, y además más barata y con menos olor a fritanga. San Fernando ha promocionado de manera especial la Semana Santa, una fiesta declarada de interés turístico de Andalucía a través de un DVD promocional de uno de los eventos que más llama la atención de los visitantes. Independientemente, la ciudad está representada por toda su oferta turística, cultural, deportiva, y a ello se une la Vuelta a España, que va a pasar por San Fernando en la segunda de las etapas, teniendo final en San Fernando en la segunda etapa. Y como la Semana Santa era el objetivo especial de la oferta isleña en Fitur, así nos despedimos con unos momentos de la Semana Mayor de la isla, haciendo honor al cartel y a su significado, con la Hermandad del Huerto. Que sean ustedes razonablemente felices.
la mare y la que caminando va